¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Pues en esta ocasión traemos buena información del Seguro Social para los jubilados. Cosas que deben de saber ahora mismo. El Seguro Social es un salvavidas para millones de adultos mayores. Pero no es ningún secreto que el programa está pasando por apuros. El 43% de los adultos estadounidenses se preocupan mucho por la seguridad social, según las últimas encuestas de este año 2024. Y un enorme 47% de los jubilados creen que el programa no podrá pagar beneficios próximamente. La buena noticia es que el Seguro Social no va a desaparecer. Pero la no tan buena noticia es que podrían vislumbrarse recortes en las prestaciones. Pues hoy vamos a hablar sobre el futuro del programa y cómo esto podría afectar su jubilación. Y al final del video estaremos hablando sobre un alivio económico de hasta $250, pues la fecha para poder solicitarlo está venciendo en este mes de junio de este año 2024. Así que estaremos trayéndole toda la información más importante sobre este nuevo beneficio. Lo primero que deben de saber es que la seguridad social es financiada con impuestos y con fondos fiduciarios. La mayor parte de los ingresos que tiene el Seguro Social son provenientes de impuestos sobre la nómina. O sea, los trabajadores aportan al sistema a través de impuestos y luego este dinero se canaliza a los beneficiarios actuales. Con un sistema ideal, eso sería suficiente para poder financiar completamente los beneficios. Pero existen factores, como lo es los baby boomers, esa generación que se están jubilando en masa, y las personas mayores, que viven una vida más larga. Significa que los ingresos del Seguro Social no son lo suficientes para financiar completamente los beneficios. La administración del Seguro Social tiene dos fondos fiduciarios, que es el Fondo del Seguro de Vejez y de Sobrevivientes y el Fondo del Seguro de Invalidez. Dado que los ingresos del programa no son suficientes, estos impuestos que entran no son lo suficientes como para pagar a todos los beneficiarios, entonces la administración del Seguro Social se ha visto obligada a recurrir a los fondos fiduciarios para continuar pagando los beneficios en su totalidad. Segundo punto, los fondos fiduciarios es lo que se está acabando. Pero ojo, no todos son malas noticias. Los fondos fiduciarios no fueron diseñados para ser fuentes importantes de ingresos para la seguridad social, por lo cual este modelo no es sostenible a largo plazo. Tarde o temprano, esos fondos se acabarán. Según las últimas estimaciones de la Junta Directiva de la Administración del Seguro Social, es muy probable que tanto los fondos, estos dos que mencionamos, se agoten para el año 2035. Y es que en ese momento, las fuentes de ingresos que tiene el programa, o sea los impuestos que pagan los trabajadores que luego se van a jubilar, solo podrá cubrir alrededor del 83% de los beneficios programados. Entonces, si bien esto significa que los beneficios podrían reducirse un 17% en el año 2035, obviamente si las cosas continúan así, el lado positivo es que la seguridad social no va a desaparecer por completo. La administración del Seguro Social simplemente ya no podrá depender de los fondos fiduciarios si es que se agotan, pero el programa continuará recaudando dinero de los impuestos que podrá pagar en beneficios. Entonces, aquí viene el punto número 3, las posibles soluciones que aún podrían reducir los beneficios. Aunque el Congreso es muy consciente de estos problemas que tiene el Seguro Social, los legisladores aún tienen que llegar a un acuerdo sobre cómo van a solucionar este problema. Incluso, si encuentran formas de ahorrar en los fondos fiduciarios, aún así podrían perjudicar sus beneficios. Una de las soluciones más populares y efectivas es aumentar los impuestos a los ricos. Actualmente, solo los ingresos de hasta $168.600 por año son los que están sujetos a impuestos del Seguro Social. Pero al gravar también los ingresos superiores a, por ejemplo, $400.000 al año, sin duda alguna se podría aumentar drásticamente la financiación del programa.
Sin embargo, esa solución solo eliminaría alrededor de un 61% de la escasez que tiene de efectivo la administración del Seguro Social. Entonces, es posible que los legisladores necesiten implementar múltiples cambios para poder resolver completamente este problema. Otra solución muy popular y que ya fue propuesta implica aumentar la edad plena de jubilación, la cual actualmente es de 67 años, y subirla a 68 o incluso hasta 70 años. Los trabajadores tendrían que esperar más tiempo para recibir el monto total de su beneficio, disminuyendo así su beneficio total de por vida y reduciendo los gastos del seguro social. Otra opción también es reducir los beneficios para quienes ganan más, reduciendo también los gastos que tiene la administración. Sin duda alguna, en este momento no está en claro exactamente hacia dónde se dirige la seguridad social y si se avecinan recortes reales de beneficios. Si bien el programa no irá completamente a la quiebra ni se quedará sin dinero por completo, es aconsejable mantener esta situación en su radar para asegurarse de estar lo más preparado posible independientemente de lo que suceda. Pues perfecto, señores, para todos los que se quedaron hasta ese momento del video, vamos a estar hablando sobre un cheque de estímulo de reembolso de $250. En una época en la cual ya los cheques de estímulos federales se han olvidado, surgen algunas ayudas económicas, los cuales intentan darle un respiro a los residentes de cada estado. Eso sí, son cantidades menores, pero seguro harán algo de favor en sus presupuestos. Y este es el caso de un pago directo que está sucediendo en un estado con un valor de $250. Este dinero es parte de un alivio de impuestos a la propiedad en el estado de New Hampshire, el cual ya cierra su fecha de aceptación de solicitudes para el próximo 30 de junio de este año 2024. Mediante este estímulo económico, las personas pueden obtener una devolución de hasta $250 por cada contribuyente que lo solicite. Este programa ha recibido el nombre de Desgravación del Impuesto a la Propiedad. Está dirigido a ayudar a propietarios de viviendas de ingresos bajos y moderados de New Hampshire, quien ofrece esta desgravación fiscal de impuestos a la propiedad para aquellos que tengan ingresos menores a los $37,000 al año, o al igual que menos de $47,000 para las parejas casadas que presentan una declaración en conjunto. Este es un programa al cual se otorga de una manera anual en el estado de New Hampshire. En el año 2021, los legisladores estatales elevaron el umbral por primera vez desde que inició el programa. Para ese entonces, una cuarta parte de los hogares del estado contaban con ingresos inferiores a los $50,000. Los ingresos los debes especificar en la línea 11 del formulario de impuestos sobre la renta del 2023 para reclamar el impuesto en este año 2024. ¿Cuáles son los requisitos? Tener ingresos anuales menores a los $37,000 si es que eres un contribuyente soltero. Tener ingresos anuales menores a los $47,000 si se trata de una pareja casada que presenta sus impuestos de manera conjunta. Ser propietarios de una vivienda que esté sujeta al impuesto estatal sobre la propiedad educativa. Haber vivido en esta vivienda de la cual se es propietario por lo menos hasta el 1 de abril del año que se reclama, o sea, en el año 2023. Si estás interesado en obtener estos $250 extras, debes mandar tu solicitud a más tardar el próximo 30 de junio de este año 2024. Tus papeles deben ser enviados al Departamento de Administración de Ingresos. Luego las autoridades van a tener hasta 120 días para procesar tu formulario a partir de la fecha de recepción de la solicitud completa. Según el Departamento de Administración de Ingresos del estado de New Hampshire, si no solicitaste tu reembolso de impuestos del año 2023, aún puedes solicitar tu reembolso. Para esto deberás de rellenar tu solicitud en línea, o también puedes enviarla por correo postal y mandarla al Departamento de Ingresos.